Bienvenidos a un nuevo episodio. Pero antes de seguir, dime algo. ¿Estás solo? ¿Seguro? Porque mientras escuchas este video, hay algo acechando en la oscuridad de tu habitación. No lo ves, pero está ahí. Detrás de ti, en el reflejo de tu pantalla, en la esquina más oscura de tu casa. Observando. Esperando. Esta noche te traeré 5 relatos que han sido borrados de foros, ocultos por la red y silenciados por quienes los vivieron. Historias que dejaron cicatrices en quienes se atrevieron a contarlas y que ahora pueden dejar una en ti. Si decides seguir, suscríbete ahora, activa la campana y deja tu like. No por apoyo, sino porque tal vez, solo tal vez, eso que te observa desde las sombras te dejará en paz si lo haces. Si tienes una historia real que te ha quitado el sueño, envíamela a relatosdeterror210@gmail.com. Pero ten cuidado, algunas historias no deberían ser contadas. Ahora sí, que comience el horror. Primera historia. El pasajero que no estaba ahí. Carlos trabajaba como conductor de Uber por las noches. Le gustaba la tranquilidad de la madrugada, cuando las calles estaban casi vacías y los pasajeros, en su mayoría, eran clientes silenciosos que solo querían llegar a casa. Aquella noche, la aplicación le notificó un nuevo viaje. Un pasajero había solicitado un servicio en las afueras de la ciudad, en una carretera secundaria que rara vez tenía tráfico. Era extraño, pero no inusual. A veces, la gente pedía viajes desde bares o fiestas en lugares apartados. Al llegar al punto indicado, Carlos notó algo inquietante. No había nadie. Solo la carretera oscura, los árboles meciéndose con el viento y el sonido de los insectos en la noche. Miró su teléfono y confirmó que estaba en el lugar correcto. Justo cuando pensaba en cancelar el viaje, la puerta trasera de su coche se abrió muy lentamente. Y alguien subió. Carlos sintió un escalofrío inmediato. No había visto a nadie acercarse, y sin embargo, el pasajero ya estaba en el asiento trasero. Era un hombre alto y delgado, con la cabeza erguida y vestido con ropa oscura. No dijo nada, ni siquiera saludó. Solo se quedó quieto, con las manos apoyadas en las piernas y la mirada perdida en la ventana. «Buenas noches». «¿A dónde lo llevo?», preguntó Carlos, tratando de sonar relajado. El pasajero no respondió. Carlos revisó la aplicación. El destino estaba marcado automáticamente, así que decidió conducir sin insistir. A veces, la gente borracha o cansada no tenía ganas de hablar, pero a medida que avanzaba por la carretera solitaria, comenzó a sentir una sensación inquietante. Miró por el espejo retrovisor varias veces, esperando que su pasajero hiciera algún gesto. Pero el hombre seguía en la misma posición, inmóvil, sin parpadear siquiera, hasta parecía que no respiraba. Los minutos pasaban lentamente. Carlos intentó encender la radio para romper el silencio, pero la estática llenó el auto de un ruido distorsionado, imposible de sintonizar. Y entonces, el hedor llegó. Un olor pútrido, como carne en descomposición, empezó a invadir el auto. Carlos arrugó la nariz y bajó un poco la ventana, tratando de disimular su incomodidad. «¿Está bien, señor?», preguntó una vez más. Nada, no contestaba. Fue entonces cuando Carlos decidió girar la cabeza rápidamente para verlo de reojo. Pero el asiento trasero estaba vacío. Frenó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Miró por el espejo. No había nadie. Respiró con dificultad y revisó su teléfono, sintiendo el sudor frío resbalar por su espalda. Abrió la aplicación para ver los detalles del viaje, pero no había ningún registro de que hubiera aceptado un pasajero. El miedo lo paralizó. Revisó la dirección de destino, que seguía en la pantalla, y sintió el estómago encogerse. Era su propia casa. En ese instante, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de la aplicación. «Gracias por llevarme a casa». Carlos levantó la mirada hacia el espejo retrovisor
y vio una sonrisa totalmente desencajada, cadavérica, reflejada en él, justo detrás de su asiento. La pantalla del teléfono se apagó, y el auto, misteriosamente, nunca llegó a su destino. Pasemos a la siguiente historia. Se titula El hombre en el techo. Sara y su esposo, Kevin, llevaban años soñando con una casa lejos del bullicio de la ciudad. Querían un hogar donde pudieran respirar aire puro, alejarse del estrés y quizá comenzar una familia. El destino parecía sonreírles, cuando encontraron una oferta que parecía demasiado buena para ser real. Un viejo caserón, amplia, con un enorme patio trasero rodeado de árboles frondosos. El anuncio describía la casa como una oportunidad para disfrutar de la tranquilidad, con habitaciones espaciosas, techos altos y un estilo rústico encantador. El precio era sorprendentemente bajo, casi ridículo para lo que ofrecía, pero lo atribuyeron a la ubicación alejada del centro urbano. La emoción los cegó ante lo obvio. Algo no estaba bien. La inmobiliaria les explicó que la propiedad había pasado por varios dueños en poco tiempo, pero lo justificaron diciendo que las familias simplemente no se adaptaban a la tranquilidad del lugar. No hicieron preguntas, no querían saber más. Cuando llegaron por primera vez, la casa se veía imponente, demasiado imponente. Las ventanas eran grandes y alargadas, pero tenían algo inquietante. Sentían como si alguien estuviera observándolos. La madera crujía bajo sus pies cuando cruzaron la entrada, y el aire en el interior tenía un ligero olor a humedad y algo más. Algo metálico. Los vecinos, los pocos que había en las cercanías, los miraban con discreción cuando descargaban sus cosas. Nadie se acercó a darles la bienvenida. Nadie les ofreció ayuda. Era como si estuvieran viendo a alguien entrar en un sitio del que ya sabían que no saldría. Pero Sara y Kevin estaban felices, felizmente ignorantes. Y la primera noche en la casa sería la última en la que dormirían tranquilos. Cuando Sara y Kevin estaban dispuestos a dormir, Max el perro comenzó a comportarse de forma extraña. Se quedaba en el patio, gruñendo y ladrando desesperadamente hacia el techo de la casa. Al principio, pensaron que podría ser algún animal, tal vez un mapache o un búho, pero el comportamiento del perro era diferente. No ladraba con curiosidad, sino con puro terror, y se quedaba mirando fijamente a algo. Una noche, los ladridos de Max fueron más desesperados que nunca, como si estuviera viendo algo que no debía estar allí. Un gruñido profundo, entrecortado por un miedo primitivo, retumbaba en el aire helado. Sara, con el corazón latiéndole en la garganta y sin poder dormir, salió al patio con la linterna en mano. El viento se sentía más denso, más pesado. Algo en la atmósfera le erizaba la piel. Y entonces, al alzar la vista, su sangre se congeló. Bajo la pálida luz de la luna, una figura alta y cadavérica se retorcía en el tejado. Sus extremidades eran antinaturalmente largas, con huesos que parecían sobresalir bajo una piel tensa y marchita. La columna estaba arqueada en un ángulo imposible, como si su cuerpo hubiera sido roto y vuelto a ensamblar de forma errónea. Y lo peor, los ojos. Dos cuencas profundas y negras la miraban fijamente, como si estuviera estudiándola, como si supiera que ya era demasiado tarde para correr. Entonces, la boca de aquella cosa comenzó a abrirse, demasiado grande, demasiado antinatural, y Sara entendió, con un terror paralizante, que esa cosa no solo la estaba mirando, la estaba eligiendo. Sus piernas temblaban, pero no podía moverse. No podía apartar la mirada de esos ojos oscuros y hundidos que parecían devorarla desde la distancia. Y entonces se movió. Con un crujido seco, la criatura empezó a deslizarse por el tejado como una araña deforme. Sus extremidades se doblaban en ángulos antinaturales. Las uñas, o lo que parecían ser garras, rasgaban la madera del techo, dejando marcas profundas. No caminaba, no reptaba. Se deslizaba con un ritmo antinatural, como si su cuerpo no siguiera las reglas normales del movimiento. El perro Max se lanzó contra la criatura con furia, ladrando y gruñendo como nunca antes.
Pero en cuanto la bestia giró su rostro hacia él, el animal se detuvo en seco. Se quedó paralizado, con el hocico entreabierto y el cuerpo completamente rígido. Sus patas cedieron, y el perro cayó de lado, como si toda la vida se hubiera drenado de su cuerpo. ¡No! Sara gritó sin pensarlo, y corrió hacia su mascota. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, sintió algo moverse sobre su cabeza. La criatura desapareció. Sara miró hacia arriba. El techo estaba vacío. El miedo helado recorrió su espalda. No lo había visto bajar. ¿Dónde estaba? Y entonces sintió una respiración sobre su nuca. El aliento era húmedo, tibio y apestaba a carne podrida. Subió las escaleras casi tropezando, gritando el nombre de su esposo con desesperación. «Kevin, Kevin, despierta». Pero cuando llegó a la habitación, se detuvo en seco. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas. El colchón ligeramente hundido en un lado, como si alguien hubiera estado allí hace solo unos minutos. La ventana estaba abierta de par en par, dejando que la brisa helada agitara las cortinas. Pero no había señales de él. Sara se quedó en shock en la puerta, su respiración entrecortada. Algo estaba muy mal, y entonces lo escuchó. Un leve rasguño, proveniente del techo, lento, deliberado, como si algo estuviera ahí arriba, esperando. Con el corazón latiéndole en los oídos, levantó la vista hacia el reflejo en el espejo del armario, y vio lo que nunca debió ver. Desde el techo, unos dedos huesudos se descolgaban por el marco de la puerta, arañando la madera con lentitud. Un rostro pálido y deforme se asomaba, mirándola, sonriendo. Y en ese instante, Sara entendió que Kevin ya no estaba en este mundo. Ahora era su turno. Ahora pasemos a la siguiente historia. Se titula El reflejo que no era mío. Mariana nunca creyó en lo paranormal. Historias de fantasmas, maldiciones y espectros eran solo supersticiones para ella. Desde niña, había sido de esas personas que buscan la explicación lógica para todo. Sombras extrañas. Un juego de luces. Ruidos en la noche. Viejas tuberías o madera crujiendo. Sensaciones de ser observada. Solo paranoia. Por eso, cuando encontró aquel departamento viejo y barato, no le importaron los rumores. Dicen que nadie se queda mucho tiempo, los vecinos han escuchado cosas raras. Algo pasó ahí hace años. Bah, chismes baratos, pensó ella. El lugar era exactamente lo que buscaba. Económico, espacioso y en una buena ubicación. Un hallazgo imposible de ignorar. Cuando fue a visitarlo, el casero apenas le hizo preguntas. Parecía apurado por cerrar el trato. Le entregó las llaves con una sonrisa tensa y solo le dijo: «Si escucha algo raro por las noches, no le preste atención». Mariana solo se rió. Vaya manera de asustar a los nuevos inquilinos, pensó. Así que firmó el contrato sin dudarlo. Pero desde el primer día, algo no se sentía bien. El aire, dentro del departamento, era pesado, como si la habitación no hubiera sido ventilada en mucho tiempo. Las paredes estaban frías, incluso cuando afuera hacía calor. Y había algo en la distribución del lugar que no terminaba de encajar. La primera noche durmió intranquila. Soñó con sombras moviéndose en la oscuridad, con susurros que no podía entender. Despertó en la madrugada con una extraña sensación en el pecho. Miró la hora. 3:07 am. Y en la penumbra de su habitación sintió que no estaba sola. Se giró de golpe, pero no había nada. Sacudió la cabeza, convenciéndose de que solo era su imaginación. Es solo un lugar más. Nada raro puede pasar aquí, se dijo. Pero algo no estaba bien. La primera señal fue sutil. Una noche, mientras se lavaba la cara en el baño, levantó la vista y notó que su reflejo tardó un segundo en imitar su movimiento. Parpadeó. El reflejo también parpadeó, pero después de un instante de retraso, un escalofrío le recorrió la espalda. No podía haber sido real. Sacudió la cabeza y murmuró para sí misma: «Debe ser el cansancio». Pero el problema no desapareció. Día tras día los retrasos en el espejo se hicieron más evidentes. Primero eran milésimas de segundo, luego un par de segundos completos. Y después, el reflejo dejó de moverse al mismo tiempo que ella. Una noche,
Mariana se quedó de pie frente al espejo. Movió lentamente la mano. Su reflejo no la imitó de inmediato. Por un instante, se quedó inmóvil, como si estuviera esperando algo. Y entonces, sonrió. No era su sonrisa. Era algo más fría, más amplia, más distorsionada. Mariana sintió como el pánico le subía por la garganta. Salió corriendo del baño y cerró la puerta de golpe. Pero el terror no terminó ahí. Cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que su reflejo la observaba diferente. Al principio era sutil. Una ligera demora en el parpadeo, una inclinación mínima de la cabeza que ella no había hecho. Pero luego, su reflejo dejó de mirarla a los ojos. Ahora la miraba directamente, a la nuca, como si algo estuviera detrás de ella. Mariana empezó a evitar los espejos. Los cubrió con sábanas. Usó su teléfono en modo selfie para maquillarse, pero aún así sentía su reflejo observándola. La situación llegó a su punto máximo una madrugada. Mientras dormía, un escalofrío gélido la despertó. No podía moverse. Sentía el aire denso. La habitación estaba en penumbras, pero algo se sentía diferente. Con el corazón martillándole en el pecho, giró lentamente la cabeza hacia la puerta del baño. Estaba entreabierta, y dentro, su reflejo la observaba, pero no desde el espejo. Estaba afuera, parado en la oscuridad, con una sonrisa retorcida, los ojos demasiado abiertos, la piel demasiado pálida. Mariana cerró los ojos con fuerza, temblando de miedo. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces, y cuando los abrió otra vez, el reflejo había desaparecido. Pero en el espejo del baño había algo escrito con letras temblorosas, como si alguien las hubiera trazado con los dedos mojados. «Ahora estoy aquí», Mariana gritó, y salió corriendo del departamento. Nunca regresó. Semanas después, los nuevos inquilinos del lugar empezaron a notar algo extraño. A veces, cuando pasaban frente al espejo del baño, sentían un escalofrío inexplicable, como si alguien estuviera de pie detrás de ellos. Al principio, lo ignoraban. Solo era su imaginación, ¿o no? Hasta que, una noche, uno de ellos decidió mirar fijamente su reflejo. Y ahí estaba, una silueta oscura, alta, deformada, sonriendo. Pero lo peor no fue verla. Lo peor fue cuando la silueta levantó una mano y apagó la luz. Y el espejo fue lo último que reflejó, antes de que todo se volviera oscuridad. Vayamos a por la próxima historia. Se titula El perfil vacío. Javier siempre había sido un fanático de los foros paranormales y las historias de terror en Internet. Desde que era adolescente pasaba noches enteras leyendo relatos de personas que afirmaban haber vivido experiencias aterradoras. Posesiones, espectros, presencias inexplicables. Todo eso le fascinaba, aunque nunca había experimentado nada extraño en su vida. Pero eso cambió la noche en que alguien comenzó a seguirlo en todas sus redes sociales. Al principio, no le dio importancia. Era común recibir solicitudes de cuentas falsas o bots. Sin embargo, había algo inquietante en esta cuenta en particular. No tenía foto de perfil, no tenía publicaciones, ni amigos en común, ni ningún rastro de actividad. Pero cada vez que Javier publicaba algo, esa cuenta era la primera en darle me gusta, siempre en cuestión de segundos. Intrigado, Javier intentó investigar más a fondo. Algo en su interior le decía que no podía ignorar esa presencia. La sensación de ser observado lo carcomía desde adentro, como si no estuviera solo en su propia vida. Se sentó frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro tenso y preocupado. ¿Qué podía estar pasando? La cuenta misteriosa lo había estado siguiendo durante semanas, y cada vez que trataba de investigar, algo le pedía obtener respuestas. Frustrado, Javier intentó buscar algo diferente. El número de seguidores. La cuenta tenía 0 seguidores, pero seguía a Javier en todas sus redes sociales, sin excepción. Una cuenta fantasma, que parecía haber nacido solo para seguirlo, sin razón alguna. Decidió tomar otro enfoque, tratando de rastrear la dirección IP de la cuenta. Un intento inútil. Todo apuntaba a un origen desconocido, algo que no existía en la base de datos de servidores conocidos. Un vacío absoluto.
Era como si esa cuenta hubiera sido creada por algo que no estaba limitado a las reglas de Internet, algo que trascendía lo digital. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Durante los días siguientes, las interacciones con la cuenta se volvían más inquietantes. Cada vez que Javier publicaba algo, la cuenta no solo lo seguía, sino que dejaba un comentario. ¿Te gustaría saber más? Era como si ese perfil fuera consciente de sus movimientos, como si estuviera observándolo en tiempo real y sabiendo exactamente lo que él hacía, incluso antes de que lo hiciera. En los comentarios de las fotos, de los textos que publicaba en sus redes, la cuenta dejaba mensajes extraños, escritos con una precisión escalofriante. Sé lo que estás pensando. ¿Crees que puedes escapar de mí? Javier, en un acto de desesperación, intentó bloquear la cuenta, pero siempre regresaba, con un nombre ligeramente diferente, pero con la misma intensa presencia que lo observaba. Era como si algo estuviera jugando con él, burlándose de sus intentos de escapar. Una noche, mientras revisaba nuevamente su teléfono, un mensaje privado apareció de esa misma cuenta. Sin foto de perfil, sin publicaciones, pero con un mensaje tan inquietante que le heló la sangre. Te estoy esperando. En ese momento, el teléfono comenzó a vibrar, repentinamente. La pantalla se iluminó, y la notificación apareció. Mira por la ventana. Javier se levantó de un salto. Su corazón latía desbocado. Con miedo, se acercó a la ventana. Lo que vio afuera lo paralizó. La sombra de una figura oscura se movía en su jardín, mirando hacia él. La figura estaba inmóvil, pero su presencia parecía estar creciendo. Javier sintió como si los ojos de esa entidad lo atravesaran. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que esa figura no debería estar ahí. De repente, el teléfono vibró otra vez. En la pantalla apareció una nueva notificación. Esta vez sin palabras, solo un enlace a un video. Javier, aunque con miedo, no pudo resistir la tentación de abrirlo. Al hacerlo, la pantalla se llenó con una imagen del interior de su propio apartamento. La cámara estaba enfocada en él, sentado frente a su computadora. De alguna manera, la cuenta había logrado colarse dentro de su casa, obteniendo acceso a su vida privada sin explicación. La imagen era nítida, los detalles escalofriantemente reales. Javier estaba allí, pero su reflejo, en la pantalla, no era el mismo. En su reflejo, había una figura oscura, de ojos vacíos, que lo observaba fijamente. La cuenta había dejado su huella en su vida, y Javier ya no estaba seguro de qué estaba ocurriendo, ni si aún podía escapar, porque algo más lo estaba mirando ahora, y no era humano. Días después, cuando decidió bloquearlo, la cuenta simplemente desapareció, pero al día siguiente, volvió a aparecer con un nombre ligeramente diferente. Javier sintió un escalofrío. Era como si alguien estuviera jugando con él. El acoso digital continuó. El perfil seguía reaccionando a sus publicaciones, aun cuando Javier no las había compartido con nadie. Luego, empezaron los mensajes privados. El primero fue simple. Hola. Javier no respondió. El segundo llegó esa misma noche. Te estoy viendo. Y entonces, llegó el mensaje que hizo que la sangre se le helara. Estoy aquí. Javier tragó saliva, sintiendo que algo estaba mal. Muy mal. Decidió revisar la ubicación desde donde se había enviado el mensaje. Su estómago se hundió cuando leyó la respuesta. Mensaje enviado desde tu ubicación actual. El miedo se apoderó de él. Su apartamento estaba en completo silencio. Pero la sensación de ser observado se hizo insoportable. Se levantó lentamente del sofá y recorrió la casa con el teléfono temblando en su mano. Revisó la cocina, vacía. Miró dentro del baño. Nada. Entró a su habitación y revisó el armario. Solo había oscuridad. Se repitió una y otra vez que todo tenía que ser un error del sistema. Pero entonces, su teléfono vibró. Era una notificación de transmisión en vivo, en su propio perfil. El sudor frío resbaló por su espalda. Él no había iniciado ninguna transmisión. Con el corazón golpeándole en el pecho, miró la pantalla. Miles de personas estaban mirando. Miles. Y en la imagen de la transmisión su cámara frontal lo mostraba sentado en el sofá. Pero no estaba solo. Detrás de él, reflejada en la ventana, se veía una silueta alta y oscura.
Sus ojos eran dos vacíos blancos, brillando en la penumbra. Javier sintió un nudo en la garganta. Su cuerpo no reaccionaba. Giró lentamente la cabeza, su piel erizada por el terror. Esperaba ver algo, cualquier cosa, pero al final, lo único que vio fue el vacío. No había nada. Nada en la habitación. Nada en la oscuridad. Su respiración era la única que se oía en el silencio absoluto. Volvió a mirar el teléfono, las manos sudorosas aferrándose al dispositivo. La transmisión había terminado, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. En la pantalla de su teléfono, las palabras parecían haber sido escritas por una mano invisible, lentas, como si se formaran desde el fondo de la pantalla. Nos vemos pronto. El mensaje parpadeó, como si estuviera cobrando vida propia, más perturbador cada vez que lo leía. De repente, un sonido sordo, como un golpe suave en la puerta, sacudió la habitación. Javier dio un brinco, su cuerpo se tensó como un resorte. El terror se apoderó de él. Sus piernas temblaban y, sin pensar, se levantó del sofá. Sus ojos recorrieron rápidamente el departamento, buscando alguna explicación. Otro golpe. Era el mismo sonido, pero cada vez más cercano, como si alguien estuviera dentro de la pared, moviéndose hacia él. Temblando, Javier se acercó lentamente a la puerta. Al instante, el golpe cesó, dejando un silencio mortal. El aire estaba denso, casi irrespirable. La manija de la puerta estaba caliente. Un sudor frío recorría su frente. Algo en su interior le decía que no abriera, que se alejara. Pero sus manos lo traicionaron. Desesperado, giró la manija. La puerta se abrió, pero no había nadie. Solo el sonido de un susurro suave. Ya estoy dentro. Javier se giró rápidamente, pero no vio nada. La casa seguía vacía. O eso pensó. El susurro continuó, esta vez justo detrás de él, pegado a su oído. Nos vemos pronto, Javier. El teléfono en sus manos vibró. Una última notificación apareció. Ahora me quedo contigo. Y en la pantalla, vio algo que nunca olvidará. Un reflejo de sí mismo, de pie en el marco de la puerta, con una sonrisa macabra, sin ojos, solo oscuridad. Ahora sí pasemos a la última historia. Se titula El baúl de la verdad. Carlos siempre había sido un hombre racional, un escéptico empedernido. El concepto de lo paranormal le parecía absurdo, algo propio de las mentes débiles. Sin embargo, todo eso cambió una tarde, cuando una vieja tienda de antigüedades, en una calle olvidada de la ciudad, le llamó la atención. Aquel lugar parecía un refugio de objetos que nunca encontrarían dueño, y el aire que se respiraba en su interior era pesado, casi asfixiante. Los muebles estaban cubiertos de polvo, los relojes parados desde hacía siglos, y las luces tenues apenas iluminaban las estanterías repletas de objetos extraños. Fue allí donde vio el baúl. Era pequeño, de madera envejecida, con detalles grabados que parecían narrar historias de un tiempo lejano. Sin pensarlo mucho, Carlos lo compró. El precio era ridículamente bajo, y pensó que sería una pieza interesante para su sala de estar. La tienda tenía un aire olvidado, como si fuera una reliquia de otro tiempo, y el dueño, un hombre de rostro pálido y manos temblorosas, lo miró con una expresión vaga mientras le decía: «Este baúl ha guardado muchas verdades, pero algunas deberían permanecer ocultas». Carlos no prestó mucha atención a las palabras del anciano. Solo quería llevárselo y encontrarle un buen lugar en su apartamento. La primera noche con el baúl fue extraña. A pesar de que no había nada que lo diferenciara de otros muebles, sentía una inquietud en el aire, como si algo invisible lo observase. Cuando se acostó, cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. El baúl estaba en su sala de estar, pero algo parecía no encajar. Era como si la madera susurrara, algo sutil pero inquietante, como si tratara de contarle algo. Finalmente, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidió abrirlo. Dentro no había nada. Al menos, no de inmediato. Solo una capa de polvo cubría el fondo. Pero al revolver un poco más, sus manos toparon con algo extraño. Un pequeño paquete envuelto en papel de color rojo,
manchado por el paso del tiempo, lo deshizo con cuidado, y dentro encontró lo que parecía una carta. Estaba escrita a mano, con una caligrafía extraña, casi ilegible. Lo primero que le llamó la atención fue el tono sombrío de las palabras. Si encuentras esto, ya es demasiado tarde. Lo que guardas no es solo un baúl, sino un recordatorio de lo que has hecho. No lo abras, nunca lo abras, porque una vez lo hagas, no habrá forma de deshacer lo que está hecho. La carta terminaba con un nombre, pero lo que hizo que Carlos se sintiera incómodo fue el pequeño dibujo al final, un símbolo extraño que no reconoció. Una espiral rota, como un remolino que parecía atraerlo con solo mirarlo. Carlos, nervioso pero escéptico, se rió de sí mismo. Solo una broma, un juego de mal gusto, pensó, convencido de que no había nada extraño en todo aquello. Pero esa noche, algo sucedió. La casa estaba en silencio absoluto, cuando un golpe seco lo despertó. Provenía del baúl. No era posible, pensó. Había cerrado la tapa antes de acostarse. Se levantó de la cama y caminó hacia la sala de estar. Al abrir la puerta, su vista se fijó en el baúl. Estaba allí, pero algo había cambiado. La tapa estaba abierta, ligeramente. Miró dentro, pero no vio nada fuera de lo común. Solo el espacio vacío y la capa de polvo. Pero al girarse para regresar a su habitación, vio una sombra en el espejo de la sala. Una figura borrosa que no estaba allí antes. Desesperado, comenzó a revisar todos los rincones de la casa, buscando alguna explicación lógica. ¿Un intruso? ¿Algo que había pasado desapercibido? Pero no encontró nada. La misma sensación de incomodidad lo perseguiría durante los días siguientes. Cada vez que miraba el baúl, sentía que algo estaba a punto de suceder, como si fuera solo cuestión de tiempo. Decidió guardarlo en el fondo del vestíbulo y bloquearlo con una silla, con la esperanza de que simplemente desapareciera de su mente. Pero no fue así. Esa noche, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el silencio de la casa. Carlos estaba en su cama cuando de repente un susurro rompió el aire. No sabía si era el viento o si su mente estaba jugando trucos, pero lo que escuchó claramente fue: «Mira dentro». Inmediatamente se levantó y fue al vestíbulo. El baúl estaba allí, pero esta vez algo extraño sucedió. Las paredes alrededor parecían estar más oscuras, como si absorbieran la luz. Carlos no pudo resistirse. Abrió el baúl, esta vez sin pensar en las advertencias. Lo que encontró en su interior no fue solo polvo ni objetos olvidados. Una fotografía antigua y una cinta de video. La fotografía mostraba a un hombre que inexplicablemente le resultaba familiar. Era él mismo, pero más joven. La cinta estaba etiquetada con un mensaje: «Para ti, del pasado». Con las manos temblorosas, Carlos conectó el reproductor y metió la cinta. La imagen era borrosa, pero pronto se definió. Allí estaba él, mucho más joven, pero con una expresión de horror en su rostro. El vídeo mostraba a Carlos en su propia casa, pero había algo terrible al fondo, el mismo baúl. Y en el interior de este, había algo que se movía, como si estuviera vivo. Algo oscuro, con un rostro que parecía una mezcla de varios rostros. O más aterrador aún, el rostro de un niño. El video terminó abruptamente, y en la pantalla solo apareció un mensaje escrito a mano: «Nos veremos pronto. No podrás escapar». De repente, una voz en la casa rompió el aire. Carlos giró, sus ojos se abrieron de par en par al ver a una figura familiar, pero en absoluto familiar. Era él, pero diferente. Más joven, más sombrío, con ojos vacíos. La figura levantó una mano, y Carlos sintió cómo el aire se volvía espeso y pesado. Algo le susurró al oído: «Ahora estás atrapado, como todos los que han caído en esta trampa. Ya no puedes salir». En ese momento, la luz se apagó, y Carlos ya no fue visto nuevamente. El baúl, ahora vacío, volvió a aparecer en la tienda, esperando a su próxima víctima. Y esa es la última advertencia: nunca abras lo que ya ha sido cerrado. Y así, llegamos al final de estas aterradoras historias. Pero antes de que apagues la luz y te acurruques bajo las sábanas,
Recuerda que lo que has escuchado no siempre queda en el olvido. Las sombras no se desvanecen cuando apagas la pantalla. Quizá ya haya algo acechando cerca de ti, esperando el momento justo para aparecer. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita si te atreves a escuchar más. Y recuerda, lo peor no es lo que ves, sino lo que no puedes ver. Nos veremos en la próxima historia. Si es que sigues aquí para contarla, felices pesadillas.